Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos hoy en este nuevo webinar de IESA Digital. Dynamics 365 Finance and Operation, del ERP tradicional a un modelo más inteligente y automatizado. En esta sesión de 45 minutos aproximadamente, analizaremos hacia dónde está evolucionando el ERP empresarial y cómo las nuevas actualizaciones de Microsoft están impulsando un modelo más automatizado, conectado y orientado a la toma de decisiones. Además, abordaremos qué implicaciones tiene esta evolución tanto para organizaciones que ya trabajan en cloud como aquellas que siguen operando con entornos más tradicionales. Para ello, contamos con Pura Arias, Service Manager y ERP Senior Consultora en IESA Digital, que nos ayudará a entender cómo interpretar estos cambios y cómo priorizar los próximos pasos con criterio de negocio. Como es habitual, hemos deshabilitado los micrófonos para poder escuchar a la ponente. Podéis dejarnos vuestras preguntas a través del chat y al final responderemos. Pura, cuando tú quieras, comenzamos. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos por haber sacado este ratito para que os contemos sobre las novedades que hay en Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Wave 1. ¿Vale? Son los cambios más importantes de esta nueva versión y también hablaremos del mundo de los agentes. ¿Vale? La inteligencia artificial no es un debate que tengamos solo nosotros. De hecho, si te metes en LinkedIn, parece que es de lo único de lo que habla la gente. ¿Vale? Pues empezaremos. Este es un poco el resumen de la sesión. Primero, como cuando lanzamos estas sesiones no nos da tiempo a haceros la típica pregunta de dónde sois, a qué os dedicáis, cuánto conocéis Dynamics, haremos una pequeña introducción sobre la plataforma de soluciones y servicios que ofrece Microsoft, ¿vale? Luego hablaremos un poco más sobre Finance and Operations y todas las posibilidades que tiene y qué es esto de las waves. Insisto, no conocemos exactamente vuestro nivel al respecto, entonces empezaremos con una introducción genérica para intentar aclarar una serie de conceptos básicos. Luego vamos a hablar un poco de los agentes, ¿vale? Antes de entrar en lo que va a ser el contenido principal, que es un repaso de todo lo que nos ofrece Microsoft como Wave One, ¿vale? En esta actualización, que es la primera del año, siempre tiene dos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ello. Wop. ¿Qué es Microsoft Dynamics 365? Bueno, es un RP, un CRM, es, por decirlo de alguna manera, una plataforma de soluciones y servicios en la que, en este caso, más que nada por nuestra especialización, aunque las aplicaciones de CRM, de Sales, de e-commerce sean interesantísimas, pero nosotros somos, por decirlo de alguna manera, los RPs financieros, logísticos, recursos humanos y proyectos, ¿vale? Para que os quede de una forma gráfica señalado en esta diapositiva, podéis ver que hemos marcado en un precioso color salmón finanzas, recursos humanos, supply chain management y project operations, ¿vale? Project operations es uno de los módulos de proyectos que tiene Dynamics y también quiero aclarar una cosa, ¿vale? Dentro de los RPs que tiene Dynamics, por una parte está lo que llamamos Finance and Operations Supply Chain, que es, por decirlo, el que está preparado para grandísimas empresas y para lo que se llama Small Business Medium, está Business Central. Eso no quiere decir que Business Central no pueda hacer cosas maravillosas, ¿vale? Pero a la hora de proyectos de implantación, a lo mejor en muchísimos países, es más probable, por tener más funcionalidad, que se vaya en un proyecto grande con Finance and Operations y Supply Chain Management. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Pues todo este ecosistema además tiene, por decirlo de alguna manera, un core común, un núcleo común. O sea, pues, por ejemplo, si hablamos de Finance and Operations y Supply Chain Management, pero tú entras en la misma interfaz y en esa interfaz es donde te encuentras un montón de módulos, tanto de recursos humanos como puede ser también de finanzas, con sus cuentas a pagar, cuentas a cobrar, etcétera, como puede ser de logística, incluyendo producción, ¿vale? Entonces, todo esto sirve, al estar en el mismo entorno, una versión, un entorno, que puedas generar unos informes y una información empresarial que ya está en la misma base de datos, que ya está en el mismo core. ¿Vale? Entonces, digamos que aunque a veces un poco le pongamos etiquetas, haceros a la idea que todo está dentro del mismo receptáculo, ¿vale? Cuando estamos hablando, todo lo que vamos a hablar hoy,
podríais acceder a ello dentro de la misma herramienta. Un poco porque conozcáis todas las capacidades de Finance and Operations, especialmente todas las que están son, ¿vale? Pero hay muchas más. Podríamos decir que tiene una gran parte muy asentada de finanzas y contabilidad, contabilidad general, siempre multiempresa, multidivisa, cuentas a cobrar y a pagar, gestión de tesorería, consolidación, presupuestos, activos fijos. Todo esto, muchos de ellos son módulos, pero incluso os diría que no están todos los módulos, hay más. Lo mismo ocurre con Supply Chain Management, ¿vale? Para la parte de logística y operativa, ¿vale? Tenemos, lo dicho, un montón de funcionalidades, cada una organizada en su módulo, pero aquí no está todo lo que hay. Por ejemplo, ya desde hace un tiempo se puede trabajar con una funcionalidad de rebates o rappels a medida, por ejemplo, para la gestión de precios, descuentos, ofertas relacionada con ventas. Eso, por ejemplo, no está aquí. Si necesitáis más información, por supuesto, estaremos encantados de darosla, pero el objetivo de este encuentro es que hagamos un repasito de las cosas nuevas, pero por decirlo de alguna manera, esta es un poco una hojita de ruta con las básicas. Hay más, ¿vale? Lo mismo con Project Operations. Project Operations es una gestión de proyectos muy amigable y muy con una interfaz muy parecida a CRM, ¿vale? Y dentro de ella, pues estas son las posibilidades que tienen una gestión integral de proyectos end-to-end, planificación de recursos y capacidades y gestión, control de costes y rentabilidad. También tenemos ventas, compras y aprovisionamiento, inventario, almacenes, producción y no nos vamos a olvidar de recursos humanos. De hecho, casi cualquier implantación de Finance and Operations tiene los recursos humanos para almacenar los empleados, pero puede llegar a tener hasta un programa de un checklist de onboarding que está dentro del módulo. Nosotros también estamos especializados en realizar implantaciones de recursos humanos y os podemos ayudar, incluso aunque otro partner os lleve esa parte, pero concretamente en esta. ¿Qué es esto de las waves? Vale. Microsoft es un RP que está en constante evolución. Es decir, el número de mejoras, de features, de características que se van actualizando, estamos hablando de la versión cloud, ¿vale? Que se van actualizando directamente desde los servidores Azures es muy grande. Entonces, para que de alguna manera todas esas funcionalidades, organizarlas, contarlas, agruparlas como y que no sea un continuo goteo, que de alguna manera lo es, ¿vale? Se organizan dos release wave, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Se realiza una publicación de todas las características donde se pone una fecha estimada en la que estará disponible esa característica y tú puedes un poco saber las cosas que, por ejemplo, de abril a octubre van a aparecer o las nuevas funcionalidades con las que se podrá trabajar, ¿vale? Aparte de estas actualizaciones de nuevas funcionalidades, muchas de ellas son mejoras. La idea es que es una herramienta siempre en constante crecimiento, con la ventaja de que eso también significa que si hay algún cambio legal o algún cambio en relacionado, por ejemplo, con la tecnología, imaginaros, de la inteligencia artificial y de los agentes, ese tipo de actualizaciones te van a venir. No es que tengas que pedirlas, no es que tengas que bajarte un fichero que te arregla un bug, no, son actualizaciones que te van a ir viniendo añadiéndote funcionalidad y haciendo que tus procesos cada vez se acerquen más a los estándares y a las buenas prácticas. Para que además podáis daros cuenta de qué estamos hablando, tenemos esta sesión en la que os explicaremos ciertos ejemplos que no os vamos a explicar todas las funcionalidades, solamente para que os hagáis una idea para preparar esta presentación. En la Release Wave 1 de abril hay alrededor de 100, ¿vale? Y algunas, y no son cambio un campo, alguna puede ser incluso la generación de un nuevo agente que te hace una operativa de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, explicaremos algunas, las que nos han parecido más interesantes, pero que sepáis además que toda esta documentación está en Internet porque una de las ventajas que tiene Microsoft es que intenta ser muy abierto. Aquí no hay secretos, aquí siempre vais a saber lo que va a haber, todo está en general en código abierto e incluso formaciones son gratuitas.
que es una de las grandes ventajas de trabajar con la tecnología Microsoft. Y vamos a hablar de los agentes, claro, porque en inteligencia artificial hay como muchos niveles de discurso, ¿vale? Hay gente que ya entra directamente en temas técnicos, te habla de su agente favorito de orquestaciones, luego está la gente que diseña técnicamente programaciones que se hacen con inteligencia artificial en un cierto entorno, pero a nivel de usuario, ¿cuál ha sido la palabra más repetida el año pasado dentro de la inteligencia artificial? Pues esa palabra ha sido agente, ¿vale? ¿Qué es un agente? Pues es un sistema impulsado por inteligencia artificial, pero que es independiente, ¿vale? Y que te ayuda a trabajar con procesos empresariales. ¿Eso qué quiere decir? Pues todos estamos acostumbrados a lo mejor a un copilot o un chat GPT, que es que le haces preguntas, pero ¿hasta qué punto hace cosas por ti? ¿Vale? Los agentes ya entran en la dinámica de yo hago cosas por ti. Por poneros un ejemplo, el agente de comunicaciones con proveedores va revisando tus correos y te va proponiendo acciones. Es decir, es como si tuvieras un pequeño ser de inteligencia artificial a tu lado, quitándote tareas administrativas y facilitándote la vida. ¿Vale? Esto es el punto en el que estamos ahora y además tenemos la suerte de que Dynamics 365 lo que ya tiene es una serie de agentes preparados para que desde ya se pueda trabajar con ellos con la idea que finalmente tenemos todos. Hasta ahora un RP era un conjunto de rutas o un conjunto de movimientos dentro de la aplicación en los que tú te vas moviendo, llegas a una información, a lo mejor te la bajas a un Excel, la revisas, lo miras, la introduces, pero de la misma manera que tú le puedes preguntar a un copilot, oye, mira, ¿cuál creo que sería los siguientes pasos que tendría que hacer yo en el gimnasio para ponerme fuerte? Y te los contesta. La idea es que esa serie de preguntas, pero relacionadas obviamente con cosas del RP, se las hagas a tu RP y te conteste. Ese es el objetivo y en lo que creemos que se va a acabar convirtiendo en un RP, un conjunto de información ordenada que devuelve tus necesidades, tus informes. Pero mientras tanto, estamos haciendo como pasos intermedios. Y dentro de esos pasos intermedios, la palabra de moda, ¿vale? Son los agentes. Insisto, ese señor pequeñito que tienes a tu lado y que te prepara cosas. Lo normal también es que Microsoft ofrezca agentes en las tareas más normales. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que la relación con proveedores dentro de compras, estar pendiente de todos los correos, puede llegar a llevar mucho tiempo. Pues ese agente mejora la eficiencia, insisto, siendo esa pequeña cosa que tú tienes al lado y que hace trabajo por ti. Y dentro de aquí también empezamos a hablar de los potenciales y lo rápido que cambia todo, ¿vale? A nivel técnico, una de las novedades técnicas más importantes ha sido la creación del Model Context Protocol, ¿vale? Que lo que hace es que los agentes que en un principio, pues como en informática, la programación, en el principio de los tiempos, la gente no tenía ni siquiera un entorno en el que programar y decía, por favor, variable 1, ¿vale? Y las cosas fueron evolucionando hasta que los lenguajes de programación ahora son muchísimo más potentes y muchísimo más sencillos, ¿vale? En este caso, el MCP ha mejorado el trabajo de los agentes, quitando trabajo técnico y permitiendo ya hacer cosas tan potentes desde, por ejemplo, un Copilot Studio, como acceder a los datos. Insisto, sin que te tengas que buscar tú la vida como programador o como persona, ¿vale? Para un protocolo, una manera de hacerlo, algo que ya viene, ¿vale? Y puedas acceder a esos datos. Como por ejemplo realizar acciones de tus formularios de tu RP. ¿Eso qué quiere decir? Que ya puedes decirle, pues créame un cliente, pues bórrame esta línea o ajustame este precio. Y incluso para los programadores permite acceder al código que ya escrito dentro, que está ya escrito dentro del RP. Es decir, tiene es una ayuda técnica que hace que
los técnicos tengan que hacer menos trabajo, que es un poco la dinámica general de la inteligencia artificial, ¿no? Tareas administrativas, tareas que no aportan valor, que cada vez están siendo realizadas por herramientas nuevas o por cosas como los agentes. ¿Y qué nos viene ahora? ¿Vale? A este nivel. Bueno, lo primero, nosotros y en general yo creo que cualquier consultora o organización que trabaje, ¿vale? Eh, tiene que cuidarse de seguridad, seguridad y seguridad. No os vamos a decir nada nuevo, pero la recomendación siempre es que haya un control sobre los datos que se comparten, etcétera, ¿vale? En cuanto cada vez la gente utiliza más la inteligencia artificial, cada vez se generan más cosas y siempre hay que ser muy serio y dedicarle tiempo a la seguridad, ¿vale? Otro tema también es agentes. Aquí pues hemos presumido sobre que Microsoft Dynamics tiene unos agentes ya preparados, predefinidos, que te vienen con la herramienta así, empaquetados, con un lacito. Yugo. Pero también tienes la posibilidad de generar tus propios agentes. Ya empieza a ser el momento en que esa creación de agentes no sea algo que hace la persona que trabaja en tu empresa en su tiempo libre, que tenga una cierta coordinación, que empiece a tener un estilo de una línea de ensamblaje, una línea de producción en una fábrica. Para eso existe el Agent Factory, que es el siguiente tema del que se está hablando. Tú no solamente puedes generar a lo mejor agentes a medida, pero intenta hacerlo de una forma industrializada. Como siempre, no creemos que esto cambie. Microsoft seguirá acercándose en cada release y diciendo, hola, eh, son los agentes que tengo nuevos, integrados, ya metidos en el RP, que lo disfrutes con salud, para ti. Vale, los nuevos agentes integrados que seguirán avanzando y cada vez tendrán más funcionalidades. Y por supuesto, en el mundo de la inteligencia artificial siempre hay que estar al día. Por lo tanto, os agradecemos mucho que estéis en esta reunión porque os estamos intentando actualizar y sabemos que estáis preocupados con ese tema. Pero los cambios van tan rápido. Yo os puedo asegurar que a veces asistiendo a alguna charla de formación, nos ha contado el ponente que la noche anterior tuvo que cambiar la organización porque la evolución es tan rápida que no es que puedas leer las cosas una vez al año, no. Hay que estar al día. Y ahora entremos directamente en las novedades de Dynamics Finance and Operations Release Wave 1, ¿vale? Pues tenemos, como quien dice, se vienen cositas, ¿no? Hay dentro del área de SCM, FO, podemos tener aspectos financieros básicos, el estudio de globalización, rendimiento empresarial, ¿vale? Hay muchas cosas relacionadas no solamente con agentes, sino con Copilot y con inteligencia artificial. Hay ya 5 features que están relacionadas con aumentar la productividad con Copilot, funcionalidades relacionadas con administración de activos y fabricación, más integración con Copilot dentro de la cadena de suministro, gestión de almacenes, inventario, planificación, ventas. Pero lo que queremos destacar es, por ejemplo, el esfuerzo que se está metiendo en el módulo de proyectos, ¿vale? Si tenemos un montón de features o un montón de características establecidas por áreas, en proyectos se está avanzando de una manera. No vamos a poder, de hecho, entrar demasiado en todas las características que tiene, porque ya solamente en esta release hay 54, ¿vale? Y no sé yo cómo iré de tiempo, pero os aseguro que contar 54 características de proyectos lleva un ratito, ¿vale? También que sepáis que toda la documentación y toda la información siempre está basada en documentación de Microsoft, que os intentamos facilitar los enlaces por si luego queréis hacer un mayor seguimiento. Vale, pues vamos a hablar de novedades que tenemos en Finance and Operations y en SCM, ¿vale? Pues ya con Copilot la relación es más fluida. ¿De acuerdo? Puedes preguntarle cosas mientras tú estás viendo la herramienta y la contestación cada vez tiene más información del contexto.
Por supuesto, estamos en un entorno Microsoft, entonces el trabajo lo van a realizar casi siempre con Microsoft Copilot. ¿De acuerdo? Luego, estas funcionalidades siempre van a estar con un gran apartado dedicado a aquello de lo que se habla. Pero las operativas de los RPs no es solo lo que está de moda. Las operativas del RP también son las necesidades que tienen los clientes. Por ejemplo, una de las necesidades que puede tener un cliente es que haya que retener una serie de datos por normativas, auditorías, operativas específicas de empresa y que quieras guardarlos en algún lugar para luego poder accederlos archivándolos, ¿vale? Ahora ya se pueden crear esos escenarios personalizados con una nueva feature que se llama Archive Framework. Además, hay una nueva experiencia relacionada con Power BI. En la creación de los entornos de Power BI y la generación de los informes, Power BI es una herramienta de reporting increíblemente poderosa y que hace unos gráficos ejecutivos maravillosos, ¿vale? Pero la generación de esos trabajos a veces lleva mucho tiempo. Entonces, para poder hacer como una especie de demo, para poder hacer una preparación y ahorrar tiempo cuando la extracción se produce en real, hay una nueva experiencia de planning financiero y operativo con una nueva aplicación de Power BI descargable. Dentro de las herramientas que tiene Finance and Operations también está la captura de facturas de proveedor, la Invoice Capture, ¿vale? Es un módulo que lleva con nosotros un tiempo, pero ya se ha mejorado la lectura, la automatización y se añaden funcionalidades basadas en IA. Insisto, que esté de moda no quiere decir que no lo podamos integrar en cosas que son necesarias mejorar. Luego, además, dentro de todo el tipo de funcionalidades relacionadas con la facturación que tiene Microsoft F&O, están también las suscripciones. ¿Vale? Hay una gestión de suscripciones, como puede ser a un servicio, imaginaros, de seguridad, como puede ser a que hay una suscripción mensual, que ya tenemos un módulo, ¿vale? Y ese módulo cada vez va a funcionar mejor, tiene mejoras de rendimiento que entran en una feature que pertenece a esta release. A mí concretamente esta mejora me sorprendió. De acuerdo, porque, por decirlo de alguna manera, los diarios financieros, los journals de toda la vida, es una funcionalidad que nos lleva acompañando desde que el mundo del mundo, o sea, los asientos los tienes que meter siempre. Y esa funcionalidad sigue, pero detectando la necesidad de que a veces para las cargas, o sea, es una pantalla muy potente con un montón de posibilidades, pero cuando tienes que cargar muchos datos se pueden utilizar otros caminos, como por ejemplo un DMF, pero ya van notando la necesidad de un diario financiero esquelético, como con lo básico, con lo mínimo, para mejorar en rendimiento y ya lo presentan. Entonces, yo creo que esto ha llegado a partir de septiembre, van a aparecer unos nuevos diarios financieros, que eso no quiere decir que desaparezcan los antiguos, no. Lo que quiere decir es que mejoran una funcionalidad básica y que es lo que me parece muy bonito de esta feature. Porque, sinceramente, si tú tienes ya algo operativo, el molestarte en mejorar una funcionalidad básica es un poco indica el esfuerzo que hace Microsoft por intentar que su RP sea un RP para todos y que siempre ayude, ¿vale? Dentro de la parte de gestión logística, supply chains, cadena de suministro, como lo queráis llamar, ¿vale? En la parte con los proveedores, en las órdenes de compra, por decirlo de alguna manera, el mundo no es perfecto y los proveedores cambian las fechas. Eso puede tener un impacto en producción, puede tener un impacto en ventas. Precisamente para eso hay un agente en procurement, porque se puede gestionar el impacto de los cambios de la orden de compra y hacer un análisis para ver cuáles son las consecuencias. Además, viendo esas consecuencias por adelantado, se pueden tomar ya una serie de decisiones. Ese trabajo ya te lo hace la gente, ¿vale? Insisto, esa pequeña personita o entidad que tienes al lado y que te ayuda
hacer tareas administrativas y te ayuda a ponerte las cosas de una manera mucho más sencilla. También una de las posibilidades que tenemos dentro eh, del almacenamiento en los inventarios, por ejemplo, es tener un equilibrio, ¿no? Tener un ordenamiento que ayude a que la eficiencia sea mayor. Una vez que ese inventario es más inteligente, una vez que tienes en un mismo sitio toda la información de los periodos de compra y de transferencia, de cómo funciona la reposición automatizada, puedes adaptar a tu almacén en un tiempo real. Es decir, puedes incluso responder en el momento. Y relacionado con esto y con el tema de almacenes, otra de las novedades es la adaptación no solamente a la típica pistola, ¿vale? Con la que se escanea los códigos de barra dentro del almacén, sino que también aparecen los dispositivos de escaneo de muñeca, que dan una respuesta mucho más instantánea, con mayor precisión, más rapidez, ¿vale? E incluso a nivel ergonómico se han notado ventajas porque reducen la tensión física y la fatiga, ¿vale? Hay una serie de herramientas y una serie de proveedores que ya están integrando sus dispositivos de escaneo con Microsoft. Lo de siempre, ya vas a tener cosas dentro, ya cosas preparadas y cosas que funcionan. Luego, aprovechando que ahora disponemos de la inteligencia artificial generativa y que tenemos una inteligencia dentro del sistema, se han generado una serie de previsiones para poder hacer relacionados con los cambios de precios. Es decir, si tú tienes estacionalmente, por ejemplo, haces unas rebajas y eso aumenta la demanda, ¿vale? Todo eso lo puedes hacer una previsión, un forecast que se vaya heredando y se vaya organizando a todos los niveles. Es decir, tú ya has generado esa previsión de demanda donde vas a tener una necesidad muy fuerte, entonces eso, porque has bajado el precio, eso hace que ya te encargues de colocar en el inventario, pues a lo mejor más cerca de las zonas de salida, los productos que sabes que han tenido la bajada de precio y que van a ser mucho más probable que salgan del inventario y todo eso relacionado. Lo que decimos siempre, un mismo entorno, una información común. También, al trabajar en aplicaciones empresariales que no solamente viven en el mundo de los clientes, sino también en el mundo de la legalidad vigente, hay un anteproyecto de ley relacionado con la sostenibilidad de cada uno de los productos que se fabrican, de los consumos y de aquello con lo que trabajan las empresas, ¿vale? Ya se ha generado un gestor de sostenibilidad, ¿vale? Es un nuevo módulo en el que se podrán controlar pues, emisiones, huella de carbono, emisiones de red. En general, es una nueva funcionalidad que sigue los estándares del GRI, del Global Reporting Initiative, ¿vale? Normalmente cualquier directiva europea intenta seguir estándares, ¿vale? Pues la idea es que este módulo, ¿de acuerdo? Está relacionado con este estándar dentro de la gestión de sostenibilidad y existe la ventaja de que en el momento en el que se apruebe ese anteproyecto de ley, viene ya dentro del pack, ¿vale? No sé si habíais oído hablar de él, pero bueno, aprovechando, es otro de las features que llegan dentro de esta web. Y por supuesto, nuestro amigo Copilot, que ya habíamos comentado que lo íbamos a tener al lado dentro de la sesión, pues cada vez Copilot está más animado, ¿vale? Entonces, ahora ya te permite no solamente contestar, sino incluso abrir links con registros del RP como respuesta. También habíamos dicho que utilizábamos un rendimiento que era el MCP. El MCP no solamente es una solución para la comunicación, ¿vale? También mejora la eficiencia del trabajo de los agentes. ¿Más superpoderes? Pues que esos agentes trabajan con adjuntos. Inicialmente la comunicación era solamente vía texto, pues ahora ya puedes trabajar con adjuntos. Y además
En las contestaciones de Copilot se pueden contestar con acciones. Insisto, cada vez más y mejor. ¿Y cuáles son nuestros agentes más actualizados últimamente? Pues, por ejemplo, hay un nuevo agente que ayuda en la conciliación bancaria. Eso no quiere decir que no hubiera métodos de conciliación, pero a la hora de que haya un agente, ya sabes que va a haber detrás una inteligencia, vas a tener detrás la posibilidad de emparejar los movimientos con muchísimo menos trabajo manual y más trabajo automatizado. Además, cómo funcionan los agentes, aprenden y cada vez van mejorando. Entonces, eso reduce el esfuerzo manual durante el cierre mensual. Luego también está el agente de comunicación con los proveedores. O sea, si antes decíamos, vale, te ayudamos cuando hay un cambio, pero te avisamos de que hay un cambio. ¿Vale? Hay correos del proveedor diciendo que hay un retraso. Vale, pues eso ya te va a aparecer en el RP. Y volviendo con Project Operations, pues lo que decíamos, o sea, existen muchas mejoras. Es que además el contenido de las mejoras de proyectos, por ejemplo, a veces es pues trabajar con, con artículos requeridos. Bueno, pues eso requeriría una explicación bastante más larga, ¿vale? Pero la idea es que cada vez es más potente, cada vez tiene más posibilidades. mm, el inicio de un proyecto, ¿vale? La primera estimación, el primer presupuesto, ¿vale? Siempre se llama línea base. ¿De acuerdo? Hasta ahora trabajamos, por ejemplo, con una sola línea base. A partir de ahora podemos tener varias líneas bases, a lo mejor para distintos escenarios. ¿De acuerdo? Luego, existen conciliaciones de reservas, también se mejora relacionado con suscripciones. Es decir, Project Operations en sí mismo, insisto, si tenemos a lo mejor 100, 110 mejoras, 56 son solo de Project Operations. También es cierto que ahí tiene la ventaja de que Project Operations siempre ha tenido al lado Project Management Accounting, que es, por decirlo de alguna manera, un módulo más financiero, más relacionado con inventario. Entonces, creo que el traspaso de funcionalidades de un sitio a otro es más sencillo porque para empezar ya lo tenías en otra parte. Respecto a recursos humanos, pues así rápidamente, porque yo creo que se me está pasando el tiempo. Hay una mejora en la gestión de ausencias y permisos, una visibilidad. Siempre esto es un día a día en las empresas, la gente solicita una vacación y eso tiene que reflejarse en todo el sistema. Entonces, uno de los lugares, por ejemplo, donde tendría que reflejarse es en Project Operations, pues ha habido una mejora de la gestión de tal manera que ese cambio, esa aprobación se convierta en información de forma instantánea. Y luego, respecto a temas como, por ejemplo, la contratación, hay una integración con LinkedIn, ¿de acuerdo? En la que puedes publicar un anuncio y que ya se puede hacer el seguimiento. ¿Qué es lo que recomendamos como próximos pasos con estos temas? Pues, a ver, si queréis, tenéis los links, podéis revisar las extensiones de esta Wave 1, ¿vale? Del 2026. Asegurar cuando se produce una instalación que lo que ya funciona es compatible con lo que te viene, ¿vale? Siempre hacer pruebas en sandbox, en un entorno de prueba, en un entorno de test. Hay que validar los procesos claves antes de pasar a producción. Por supuesto, habría que dar una formación y planificar un despliegue. Cuando hay novedades, cuando hay cambios, no es tan sencillo como coger y bajárselo. Hay que asegurarse y confirmar que lo anterior sigue funcionando y que sigue funcionando correctamente. Luego hay mucha información por tener ahí hasta un canal oficial de Dynamics en YouTube, hay vídeos, Microsoft Learn si se quiere tener una formación gratuita. Microsoft desde luego siempre ha sido un sistema abierto, ¿vale? En el que puedes aprender, puedes ponerte al día de una forma muy sencilla y además sin barreras, o sea, es gratuito, ¿de acuerdo?
muchas, incluso obtener certificaciones, hay vouchers para hacerlo. Sí. Y finalmente, si por mi parte, esta es la penúltima diapositiva y no me queda otra cosa que daros las gracias por vuestro Pura, tiempo y paciencia. espera, Dime, espera, espera, que tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a vale. ver, a ver. Ha estado muy interesante. Y vamos a ver, una pregunta de Diego. Diego dice, ¿estas capacidades de IA y automatización ya están disponibles de forma estándar en Dynamics 365 Finance and Operation o requieren desarrollos adicionales? Los agentes predefinidos ya están disponibles con la inteligencia artificial y con, de hecho, incluso hay visualizaciones que puedes tener, lo llaman la visualización inmersiva, en la que entras en los propios registros de Dynamics y ya te va diciendo, uy, pues este proveedor tiene no sé cuánto de saldo, no sé qué. Sí, muchas están. Eso no quiere decir que si tienes una necesidad a medida, no tengas la posibilidad de crear tu propio agente, tu propio programa, tu necesidad, ¿vale? Pero ya existen funcionalidades disponibles y que se pueden aprovechar. Ujú. Perfecto. Clara nos pregunta, para organizaciones que están valorando evolucionar desde un ERP tradicional, ¿qué factores deberían tener más en cuenta para priorizar el momento y el alcance del cambio? Eh, Mi recomendación es primero llevar los deberes hechos. ¿Y qué quiere decir eso? No es lo mismo hacer una adaptación de un RP muy poco personalizado, ¿vale? En el que los procesos se ajustan a las buenas prácticas, que de un RP que lleva 20 años trabajando, que tiene una capa de personalización muy potente. O sea, realizar un análisis, incluso podríamos decir que en nuestra casa, ¿vale? Tenemos un grupo maravilloso de personas que es Business Value, que te hace una revisión de tus procesos, de cómo tienes las cosas, ¿vale? Aportando valor y con un conocimiento muy profundo y muy extenso de cuáles son las buenas prácticas. Pero tener como una especie de auditoría de lo que tienes ahora es muy necesario. Luego el siguiente paso, eso es el as is, ¿vale? Luego el siguiente paso, que es el to be, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, la flexibilidad a la hora de adaptar nuevas herramientas es algo que no solamente depende de la empresa, también de los usuarios, ¿vale? Entonces, cuanto más flexibilidad haya y más apertura, más sencillo será todo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta variables como el volumen de datos, los elementos críticos y lo que digo yo siempre en las reuniones, qué es lo que te duele y por lo que quieres cambiar, ¿vale? Pero realizar inicialmente un estudio de cuál es la situación es necesario. Sí que es cierto que ahora mantenerse en un sistema antiguo pierdes cosas. O sea, cada día las empresas están, por ejemplo, más metidas con temas de inteligencia artificial y no es por capricho, es porque eso supone una mejora en la eficiencia. Entonces, permanecer en sistemas antiguos puede hacer que el de la empresa de al lado vaya más deprisa. Entonces, eso es también un factor que hay que tener en cuenta. Y ya la última pregunta, a nivel funcional, ¿qué novedades creéis que pueden tener un impacto más inmediato en el trabajo diario de finanzas y operaciones? Pues yo creo que un poco la agentización. Es decir, eso que yo pintaba como un ser que tienes al lado que te hace tareas. O sea, ya puede haber mejoras en la eficiencia por utilizar ciertas características, ¿vale? Ya existe un conjunto de tareas que cada vez son menos, espérate que me miro el manual, miro más o qué, y es más, voy al resultado. Entonces, yo creo que Microsoft lo tiene muy claro. O sea, el hecho de que cada día se puedan utilizar más agentes, de que cada día haya mejoras que aporten más inteligencia dentro del RP, de que el RP ya sea inteligente, es, eh, es yo creo que el punto más importante de las últimas mejoras. También por eso la explicación de los agentes y toda esa parte. Perfecto, pues yo creo que hemos llegado ya al final. No nos queda nada más que agradecer a todos los asistentes
muy interesante, Pura, muy interesante. Agradecerte a ti también y Muchas bueno, gracias. pues alguna cosa que añadir ya por último, algo para despedirnos. Que muchas gracias por su tiempo y paciencia. Nada, en Venga, breve os pondremos en contacto con vosotros. Que tengáis muy buen día y hasta nos luego. vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.